justicia al máximo nivel. Por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran 11, ahora van a ser 9. Si se dan cuenta, es un número impar para que en caso de que haya un empate en una decisión pueda haber un número que desempate. Y el reto fue cómo permitían, cómo posibilitaban que las mujeres participaran en las mismas condiciones. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial son 5 personas y decidieron. ¿Quién decidió? El gobierno decidió que iban a ser obligatoriamente 3 puestos para mujeres. Así que solamente van a ser 2 puestos para hombres y 3 puestos para mujeres. Y el órgano va a estar en Ciudad Victoria, compuesto por 5 personas, ¿sí? Y esas personas en este momento ya son públicas, los nombres de las personas son públicas y ustedes van a votar por ellas. La pregunta es, ¿conocen a las personas aspirantes al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que está en Ciudad Victoria? ¿Conocen a las personas aspirantes, candidatas a integrar el tribunal que va a juzgar a los jueces? O sea, ¿se dan cuenta la importancia que es? Ya no van a ser los jueces que alguien conozca en este momento, ya no van a ser ellos, van a ser nuevos jueces todos. Y además, esos jueces que van a estar en el ejercicio de sus funciones van a demostrar si la reforma ha funcionado o no al primer año. Y en el primer año van a ser evaluados por el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Se dan cuenta la importancia del Tribunal de Disciplina Judicial? El Tribunal de Disciplina va a juzgar a los jueces. Por eso la dificultad y la complejidad y el debate a nivel federal y ahora a nivel estatal. A nivel federal el debate es mucho más amplio, hay muchos amparos. ¿Cuántos amparos hay? Aproximadamente 1.500. Más de 1.500 amparos contra la reforma judicial. Y 500 suspensiones. El dato todavía no es estricto porque el mismo Partido Movimiento Ciudadano acaba de solicitar al Poder Judicial Federal que entregue ya la información precisa de cuántos amparos y cuántas suspensiones exactamente tienen, porque hay variaciones en cuanto a la. Para eso es el Observatorio de Reforma Constitucional. Hay más de 1.500 amparos, más de 500 suspensiones, que es un procedimiento precautorio en materia de juicio de amparo, lo van a ver en séptimo, en octavo, y van a desarrollarse las elecciones el 1 de junio con una intensa batalla legal y jurisdiccional a nivel federal que está en curso. Eso debemos observarlo constantemente para seguirlo y para aprender. Y a nivel estatal, a nivel de la entidad federativa, no hay una batalla legal al respecto. Se está desarrollando la reforma constitucional de manera rápida, de manera eficaz, de manera eficiente, pero queda ahí el debate sobre la mejor forma de elegir a los jueces y magistrados que van a juzgar. A partir de aquí hay mucho que tratar, mucho que discutir, debería de analizarse. Todos los programas de derecho constitucional se deben modificar, se deben reestructurar, porque se ha modificado la Constitución y por lo tanto debemos entender a estas alturas que el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo, por las personas en elección popular. A partir de aquí y a partir de lo que hemos dicho en este momento, creo que ya en las pantallas se ven las boletas a la elección judicial de 2025. Vamos a ver si se logran ver. Ahí la alcanzan a ver, esa es la boleta que se va a utilizar para el proceso de elección extraordinaria a nivel federal. Esa es la boleta para magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas personas candidatas ya fueron totalmente descubiertas, publicadas, porque ya participaron en el proceso de insaculación, en el que a través del azar, las personas mejor evaluadas por los comités respectivos salieron públicas. Por lo tanto, ya en este momento ya es una información pública. Estas son las boletas para magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Esta es la boleta para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal.
Esta es la boleta para magistradas y magistrados de circuito. Y esta es la boleta para jueces y juezas de distrito. Obviamente es una cantidad mayor porque son más los juzgados de distrito. Tendrán que elegir el nombre que va a aparecer en la lista y van a poner el número que le corresponde al nombre en el cuadrito donde está en la parte superior. Si se pueden dar cuenta, en la primera pregunta, bueno, a ver, aquí en esta, magistradas y magistrados, hay 4 cuadritos para mujeres, es decir, van a escoger 4 numeritos, y para hombres, 3. La primera vez que bueno, voy a poner el número así a lo largo, ¿cómo te pones a revisar bien algo? No, son 3, 4 cargos para mujeres, y hay que poner el número chiquito, así que quédense atentos para leer todos los nombres. Bien, muchas gracias. A partir de ahora vamos a abrir el espacio para preguntas, observaciones, inquietudes, comentarios, preguntas, posturas personales que han escuchado en las noticias, que viene. Les recuerdo que me parece que en la reforma constitucional dice que las personas que pueden aspirar tienen que sacar promedio de 8. En la Constitución, o sea, quien no tiene promedio de 8 en la carrera ya no puede aspirar, está descartado para formar parte del Poder Judicial, para ser juez o magistrado. Y 9 de calificación en las materias donde van a ser jueces, por ejemplo, en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral. Eso está en la reforma, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, a partir de aquí está abierto el micrófono para que ustedes participen, pregunten, opinen. Adelante. Buenas tardes, yo me llamo Santiago, soy de sexto de Derecho. Puedes ponerte de pie si quieres, por favor. Bueno, para que te vean los compañeros también, por favor. Bueno, primero que nada quiero aclarar que yo estoy absolutamente en contra de la reforma judicial respecto a lo popular. Ahora, además a eso mi pregunta es a los tres. ¿Qué opinan de la hipocresía legislativa que existe? Porque no han podido aprobar la reforma de las 40 horas y lleva desde el año pasado, pero sí han podido aprobar la reforma judicial en tiempo récord, que si no me recuerdo es en un día. En un día, 2 días, lo que van a aprobar. A pesar de que Morena pues, tiene mayoría calificada, ha estado la reforma de las 40 horas, ha estado en el limbo desde el año pasado. Y fue precisamente una político de Morena la que propuso la reforma de las 40 horas y que de hecho hasta se salió del partido por el hecho de que pues, no muestran la Morena no ha mostrado ninguna aseveración por aprobar la reforma de las 40 horas. Más aparte de que la presidenta en su momento no escuchó las opiniones de los jueces y magistrados sobre la reforma judicial, pero está escuchando las opiniones de los empresarios para la reforma de las 40 horas. Esa es mi primera pregunta, pues, ¿qué opinan respecto a esto? Y ya lo último es que además, pues, ¿de qué opinan pues, de que la discriminación que existe al hombre respecto al número de mujeres y candidatos a escoger? Porque están basando en el sexo de los candidatos en vez del conocimiento que tienen. Y eso sería todo. Muy bien, bueno, pues la primera cuestión es una observación eminentemente política, ¿sí? Y bueno, desde la universidad nosotros tendríamos que distinguir entre la postura política, la opinión personal, las opiniones al respecto y la parte técnica, ¿no? Evidentemente, estos tienen que saberlo muy bien, hay algo que se llama discrecionalidad política y eso implica que las iniciativas de reforma de cualquier situación son turnadas en una agenda, en un orden eminentemente político y que al legislativo, que es el poder legislativo que ahorita tiene una mayoría de un partido político en particular,
no se le puede presionar ni se le puede exigir nada porque es el órgano de representación popular, porque el pueblo los eligió. Esa es la teoría. Cuando el pueblo los elige, y así está en el derecho constitucional, los sistemas de control para que trabajen, para que hagan lo que cierta parte del pueblo quiere o cree, como tú o un grupo de personas, no tenemos mecanismos jurídicos para controlar eso. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la discrecionalidad política. Por lo tanto, la verdad es que más allá de hacer pancartas, de comunicarles de alguna manera, de hacer escritos dirigidos a ellos, la parte que tiene la representación popular, puede elegir el orden de las iniciativas que tramita, puede elegir los tiempos en los que aprueba o no una ley, puede discutir el tiempo que quiera, no se les puede decir nada, más allá de lo que dice su reglamento, que hay un reglamento, ¿sí? Porque así funciona la democracia representativa. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de que la ley es perfecta porque la ley es la expresión de la voluntad popular? Pues esta situación es el reflejo de esa realidad o de esa teoría. Por eso no se le puede controlar. Por eso, porque es la representación del pueblo. Las personas los eligieron para que con esa legitimidad de elección popular, que es lo que te otorga la persona que vota por ti, en general, mayoría, y las mayorías son las que gobiernan. Una persona que no votó por nadie, igual va a ser víctima o persona destinataria de una ley creada por la mayoría. Por eso es tan importante los derechos humanos, porque los derechos humanos pueden ser de una persona en particular y pueden ir en contra de la mayoría. Esos son los derechos humanos, la lucha de las minorías con las mayorías. Entonces, en general, el poder representativo puede elegir, ¿sí?, la iniciativa que considere y puede escuchar a quien quiera escuchar, dependiendo de los sectores de la población que se quieran hacer escuchar. Y el hecho de que te escuchen, por ejemplo, las personas que toman las decisiones, no significa que van a hacer lo que tú quieres cuando te escuchan. Lo que significa es que de manera pública se ve que te escuchan. Y eso ha sido lo que ha pasado pues con toda la manifestación. Hay una realidad de que muchas personas como tú, de entrada, dicen estoy en contra. La verdad es que hay un descontento generalizado, particularmente del Poder Judicial Federal, en primer lugar. Las entidades federativas poco o nada tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no tienen poder de masa de población y no tienen choque. El Poder Judicial Federal era un poder que le hacía contrapeso a los demás poderes. Se llama check and balances y fue inventada por Estados Unidos. La teoría de los pesos y contrapesos, para que no se concentrara el poder en una sola persona o en un solo grupo de personas. Pero esa es la teoría. Se llama la teoría de la división de poderes, que fue inventada por el barón de Montesquieu en Francia y ejecutada a la perfección en Estados Unidos, en teoría y en la historia. De ahí, con ese marco, las realidades que pasan en nuestro entorno pues son evaluadas de esa manera, ¿sí? Ahora la reforma es vigente y pasamos al punto muy interesante. Agradezco la pregunta y si alguien más tiene una opinión sobre ello puede levantar la mano para insertar su comentario. El tema de la paridad. La Clínica de Derechos Humanos viene estudiando el tema de la paridad desde hace mucho tiempo. Nosotros en la Clínica de Derechos Humanos estamos analizando el modelo de justicia universitaria. Y en el modelo de justicia universitaria general y luego el de la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos hemos planteado, por ejemplo, desde cuándo no ha habido una rectora mujer. Pero la rectora, como la presidenta de México, es un órgano unitario. ¿Qué paridad puede haber en un órgano unitario? ¿La mitad del cuerpo mujer y la mitad del otro cuerpo hombre? Es complicado. ¿Qué paridad puede haber en un órgano de 5 personas? No dan las cuentas. No dan porque son 3 y 2, a menos que sean 2 y medio. Las matemáticas trituran.
con el debido respeto para la doctora Alma, trituran la defensa de la perspectiva de género con los elementos de la paridad. ¿Cómo vamos a lograr paridad en un órgano gobernado por una persona? Ahí está la pregunta en materia electoral que estamos diseñando en la Clínica de Derechos Humanos. Ahora en el tema, el Poder Judicial Federal inició la convocatoria solo para mujeres para ser jueces. ¿Sí sabían? Que por primera vez el Poder Judicial Federal lanzó una convocatoria para que solo las mujeres participen para ser jueces. ¿Qué decía el hombre en ese momento? Me excluyen, no me dejan a mí, me discriminan. Como normalmente dice el hombre cuando algo parece privilegiar a la mujer. La pregunta es si eso es un privilegio o es, como le llaman técnicamente en algunos lados, una acción afirmativa para hacer un ajuste de género y equilibrar la balanza de que siempre el hombre era el que tenía el cargo de juez, magistrado, ministro o presidente de la República. ¿Cuántas presidentas de la República conocen ustedes? ¿Cuántas gobernadoras de Tamaulipas conocen? Y sin embargo, la pregunta se planteó, ¿podemos obligar a que sea una mujer? Legalmente podemos decir que la convocatoria es solo para mujeres para ser presidenta de la República. No se hizo así. No, podían participar ambos. Pero la Constitución de México, ¿qué decía para ser presidente? Presidente, no decía presidenta. Una senadora por Tamaulipas, Olga Sosa, promovió una iniciativa de reforma para que la Constitución Federal dijera presidenta con A. Y fue muy criticada popularmente y públicamente por el hecho de la terminología, etc. Y comandanta, es la máxima comandanta de las Fuerzas Armadas. Y todo lo que eso supone para el lenguaje, cosa que trabajamos en la Clínica de Derechos Humanos. Desde mi particular punto de vista, salvo lo que diga Luis y la doctora Alma, no considero que haya una discriminación. Es una acción afirmativa, pero que supone y requiere una sociedad avanzada para comprenderlo. Doctora Alma. Ya casi dijo todo usted. Mira, la cuestión aquí es que dilatación de cuántas directoras hemos tenido. Si es cierto, el hombre y la mujer tienen las mismas capacidades. Eso no está en discusión. Entonces, bueno, que el mejor perfil y todo esto se entiende. Pero también tenemos que ver que históricamente la mujer se ha ido, ahora sí que tener que luchar más por esos derechos que hoy se tienen. Puede sonar así como que un poco burdo, a lo mejor para las nuevas generaciones, pero es que ha habido una lucha de Inglaterra, de México, en varias partes, por la conquista de los espacios públicos. Esto que es una acción afirmativa se puede ver como un acto de desventaja. Pero digo, por ejemplo, en el caso, si hablamos de la teoría del techo de cristal, ¿sí conoces qué es la teoría del techo de cristal? Más o menos. Supongamos que son dos profesionistas. Los dos tienen las mismas capacidades, pero una es mujer y una es hombre. Llega un punto en el que llegas a un tope donde la mujer ya no se puede desarrollar porque tiene alguna otra actividad, puede ser maternidad, puede ser cuidado de la vulnerabilidad, y eso le genera como si fuera un lastre y ya no puede subir. Y el hombre, pues, tradicionalmente, pues tiene mayores posibilidades para acceder a puestos de dirección, a llegar a ser juez, a llegar a ser una persona especialista de mayor nivel. Eso que estoy hablando desde la teoría del techo de cristal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nos damos cuenta que ese techo que es invisible, que no nos deja seguir avanzando. ¿Qué es lo que se ha adoptado desde los estudios de la sociología, del derecho, antropología, psicología? Analizar la situación del área de oportunidades. Por ejemplo, ¿qué se han implementado en algunas universidades? Hoy es, por ejemplo, bueno, aquí me ha tocado tener alumnas que durante la carrera pues tienen a sus bebés y viven embarazadas. ¿En cuántas universidades has visto que tengan una guardería para que el bebé esté ahí y la joven pueda seguir estudiando? Digamos que no se toque con ese techo de cristal. Yo nada más conozco una hasta el momento y aquí tenemos una guardería también para estudiantes. No sé si siga funcionando. Lo otro que te platico está en Morelos, en Cuernavaca. Ahí, por ejemplo, buscan que las alumnas no toquen con este techo de cristal y tengan el acceso a que mientras ellas están estudiando, si se van el turno de la tarde y la guardería ya no
están siendo atendidos por personal, alumnas que están en trabajo social, de psicología, y están, digamos que asadas, están tranquilas y pueden estudiar, evitando que el techo de cristal no les impida volver a avanzar por la cuestión de sus condiciones. Aquí cuando hablamos de la reforma, es que es injusto que haya más cargos para mujeres y menos para hombres. En la evaluación la convocatoria, se evaluaban perfiles, que si grados académicos, que si tienen buena reputación, entrevistas, o sea, eso es un protocolo particular. Y se saca una lista. Bueno, pero ¿por qué más mujeres y menos hombres? Suena injusto. Aunque lo que dice el doctor Caballeto, validar el título, no sé, está complicado. Pero ¿qué es lo que busca la reforma? Bueno, impulsar mayor participación de las mujeres que cuenten con las capacidades que se marcan en una convocatoria específica que es pública. No se quiere decir que al hombre se le esté demeritando, simplemente es una cuestión de una acción afirmativa a favor de un género que históricamente pues ha batallado más para lograr la conquista de sus derechos. ¿Quién sabe? Puede que la próxima convocatoria venga a la inversa. No sabemos, pero es una realidad que lo que se busca es esa mayor participación de las mujeres que cumplan con los requisitos que marca la ley. No sé si... Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Algunas palabras, Luis, para cerrar? Me gusta esa paridad. Ya para cerrar. Muy bien. Bueno, primero déjame decirte que respeto tu punto de vista acerca de la reforma judicial, tienes todo el derecho a tenerla. Sobre el calificativo no lo comparto, pero pues también respeto tu derecho a decirlo. Bien, hablas de la relación entre la reforma judicial y las 40 horas. Mira, la fórmula del éxito nadie la conoce. Vas a encontrar muchos libros de superación personal que te van a decir por aquí, por allá, pero en realidad nadie la conoce. Y la fórmula del fracaso es bien conocida. Tratar de quedar bien con todos. Si tú tratas de quedar bien con todos, estás destinado completamente a fracasar. O sea, pongamos un caso reciente, la cuestión con el señor presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Cuando anunció primero los aranceles, la presidenta contestó que también íbamos a aplicar los otros aranceles. Y la crítica fue, pero ¿cómo se le ocurre ponerse al tú por tú? Es un irresponsable. Y ahora que decidió negociar el envío de tropas a la frontera, es una gachona. Obviamente no hay manera de quedar bien con todos y es parte del desempeño de la función pública. Me mencionas que no se escucharon las opiniones. El maestro mencionó que nada más se van a mover el 50% de los cargos en la cuestión judicial. En la función judicial, al revés de lo que va a pasar a nivel estatal. Originalmente eran todos. Ahí hubo una negociación con los grupos del Poder Judicial, valga la redundancia, y se acordó que no salieran todos, sino que se hiciera de manera escalonada. Primero la mitad y segundo la mitad. Me cuestionas acerca de los conocimientos de los aspirantes. Mira, tal vez en mi caso tengas razón, pero conozco otras dos personas y una de las candidatas, bueno, la única candidata que yo conozco, cuenta con los suficientes blasones, el suficiente currículum, la capacidad objetiva y la capacidad subjetiva para ese cargo. Así que en ese caso no puedo, pues, en mi caso tal vez te dé la razón, pero en los demás, en los dos casos que yo personalmente conozco y la persona que quedó, no estoy completamente de acuerdo contigo. Y por último, esto no lo voy a hablar contigo, lo voy a hablar con el maestro. Habla de los contrapesos. No creo en esa teoría, porque es una teoría política de los contrapesos. Eso, y como teoría política no revista características jurídicas. ¿Por qué? Porque te marca un sesgo. Si la función del Poder Judicial es un contrapeso del Poder Ejecutivo o Legislativo, ya tiene un sesgo. Y de igual manera, si la función del Ejecutivo es controlar a los ejecutivos, es un sesgo. Hay una diferencia entre los contrapesos y la división de poderes. La división de poderes asigna a cada uno ciertas responsabilidades. En un principio, la teoría de Montesquieu, quiero que pienses en los tres círculos concéntricos: ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres círculos estaban separados y cada quien hacía lo suyo. El sistema no funcionó. Ahora funciona el sistema que son los círculos concéntricos del poder. Es decir, existe una cooperación, una complementariedad
valga la expresión, entre los tres poderes. Así se maneja actualmente la división de poderes porque es la única posible. Si los vamos a manejar de manera separada, cada quien haciendo lo suyo, o aparte, cada uno enfrentado con un sesgo, tratando de limitar al otro, pues obviamente esto sería un caos. Te agradezco tu pregunta, y así como tú eres muy frontal para preguntar, yo también soy muy frontal para contestar y te agradezco tu pregunta. Gracias, maestro Escuanto. Gracias, Luis. Bien, vamos a dar por terminado el seminario. Hay algunas opiniones, preguntas que pueden quedar ahí y además las pueden hacer en las redes sociales de la clínica, donde vamos a subir todo este material para que puedan estar ahí. No se retiren, por favor. Voy a hacer la entrega pública de los reconocimientos al licenciado Luis Hernández Núñez en representación de la directora. A la maestra, por favor, ¿nos puede ayudar a entregar los reconocimientos en nombre de la directora? Por favor, no se vayan, compañeros. Solamente vamos a entregar los reconocimientos.